Marianne Bechmeyer. Lugar: Sala del Tribunal de Lübeck. ¿De qué se le acusó? Asesinar a Klaus Grabowski. Se iniciaba el tercer día del juicio contra Klaus Grabowski, acusado de secuestrar, violar y asesinar a Anna Bechmeyer, una nena de 7 años. Cuando la mujer de rostro eriático entró en la sala del tribunal de Lübeck y caminó erguida con las manos en los bolsillos de su impermeable blanco hasta detenerse a pocos metros detrás del reo. Se quedó parada allí, rígida como una estatua durante unos segundos, antes de sacar del bolsillo derecho una pistola, apuntar y apretar el gatillo 8 veces. En ningún momento cambió la expresión de su cara, salvo cuando apretó apenas los labios para disparar. Marianne, una alemana hija de un nazi de la Waffen-SS y una madre ausente. Ella a su vez fue madre de 3, de los cuales 2 fueron dados en adopción por obligación, uno de ellos productos de una violación y una, la tercera y última, se llamó Anna. El 5 de mayo de 1980, Anna Bechmeyer salió de su casa para dirigirse a la escuela. Una discusión con su madre llevó a la niña de solo 7 años a pensar en saltarse clases y alejarse de todas sus obligaciones. Sería un día libre de molestias escolares y de sus conflictos familiares. No se imaginaba Anna que la niña, en vez de quedarse a su lado, correría a ver a Grabowski el carnicero, porque éste le había prometido que si la visitaba, la iba a dejar jugar con sus gatos. Grabowski aparentaba ser un buen vecino, pero en realidad era un pedófilo y homicida en potencia. Él tenía encima un arresto por la violación y asesinato de 2 niñas antes de mudarse a su nuevo hogar. Por estos delitos fue sentenciado a la castración química en 1976, de la cual se recuperó gracias a una estricta dieta hormonal. El hombre vivía aparentemente feliz con su novia y había montado una carnicería propia, por lo que su actividad no era para nada extraña. Por ello, los vecinos, ni mucho menos la hija de Marianne, sospechaban de aquel sujeto emprendedor. El fatídico 5 de mayo, la bestia secuestró a la niña por horas, la violó reiteradamente y la estranguló hasta matarla. Durante las siguientes horas, cuando Marianne aún no comenzaba la búsqueda de su hija, Grabowski intentó deshacerse del cuerpo de su víctima. La ató y metió en una caja que dejaría en la orilla de una canal. Como no había nada que lo relacionara con Anna, podría evadir cualquier pena fácilmente. Para tapar toda evidencia, Grabowski llevó el cuerpo sin vida de la víctima a una canal, donde la sepultó y luego se fue a su hogar. Pero su inseguridad pudo más y terminó confesando su crimen a su novia, quien inmediatamente lo denunció ante las autoridades. Ese mismo día, la policía de Lübeck llegó al bar en el que Grabowski se encontraba tomando cerveza e inmediatamente lo llevó a la comisaría para interrogarlo. A este no le quedó más remedio que confesar que, efectivamente, sí la había matado, pero que nunca accedió a violarla. De acuerdo con la declaración que hizo ante los policías y que luego intentó sostener en el juicio, dijo que Anna, la nena de 7 años, había intentado seducirlo y que después lo chantajeó, que le pidió dinero amenazándolo con decirle a su madre que la había toqueteado. Decidió matarla, les dijo, porque no quería volver a la cárcel. Lo que más indignación le causó a Marianne fue que el sujeto dijera que su pequeña de 7 años intentó seducirlo y chantajearlo. Marianne esperó 1 año para ejecutar la venganza. Una venganza, ya dijimos, pensada y fría como cada uno de los momentos más relevantes de este macabro caso. Fue después de asistir a las 2 primeras audiencias del juicio al asesino, cuando finalmente dejó contener el impulso del brazo que sostenía la bereta. Cerdo, mató a mi hija. Quería dispararle en la cara, pero le disparé por la espalda. Espero que esté muerto, dijo Bechmeyer tras cometer el homicidio. Klaus Grabowski murió en el acto.
Marianne fue detenida inmediatamente y acusada inicialmente de asesinato. Durante el juicio, en 1982, Marianne afirmó que le disparó a Grabowski durante un estado de trance tras ver a su hija en la sala. No le creyeron. Los expertos convocados por el tribunal aseguraron que era evidente que Marianne había practicado con el arma antes de usarla, que era imposible que no hubiera planeado el ataque. Ese día, los jueces, testigos, policías y medios de comunicación vieron cómo Marianne hizo justicia con sus propias manos. En 1983, la condenaron a 6 años de prisión. La opinión pública se dividió frente al caso de la mamá vengadora. Hubo más de una manifestación frente al tribunal pidiendo que la absolvieran. Otros, en cambio, sostenían que merecía ser condenada y la veían como una mujer irresponsable que había dado en adopción a sus 2 primeros hijos. Finalmente, en 1983, fue condenada a 6 años de prisión, pero solo cumplió 3. Una encuesta del Instituto Allensbach, realizada después de conocerse la sentencia, dio como resultado que el 28% consideraba que la pena de 6 años era justa. Otro 27% la calificaba de excesiva y el 25% de demasiado leve. Al salir de la cárcel, Marianne emigró a Nigeria y se casó con un profesor alemán. En 1990 se divorció y se radicó en Sicilia para finalmente regresar a Lübeck. Antes de seguir con el video, deja tus comentarios. Para nosotros son muy importantes y participa en el chat. Ellie Nessler. Lugar: Sala del Tribunal de Jamestown. ¿De qué se le acusó? Asesinar a Daniel Driver. 2 de abril de 1993. En una de las salas de la Corte de Justicia de Jamestown, en California, imperaba el caos. Mientras las unidades de emergencia se hacían presentes para intentar salvar la vida de un hombre baleado, la mujer que le había disparado se veía tranquila. De hecho, ni siquiera había intentado oponerse a su arresto. Era Ellie Nessler, una de las madres de las víctimas de Daniel Driver, un pederasta que llevaba años abusando de niños en un campamento religioso. Nacida el 2 de agosto de 1952, Ellie Star Nessler habría hecho todo por evitar que alguien dañara a sus hijos, Willie y Rebecca. Era una mujer imperfecta, pero una madre soltera dedicada. Nessler era la mayor de 3 hijas de un minero de carbón y su esposa, y creció en la región montañosa de Jamestown. De joven, conducía un tractor para ganaderos locales, cavaba zanjas, instalaba tuberías de riego y trabajaba en automóviles. Se casó y se divorció a una edad temprana, y más tarde conoció a Bill Nessler, un minero de oro y fumigador de cultivos. La pareja se casó, tuvo a su hijo Willie y rápidamente se mudó a un nuevo país de la fiebre del oro, Liberia, para buscar nuevas fortunas. Ellie Nessler dio a luz a una hija mientras estaba en el país de África Occidental, pero regresó a casa con sus hijos cuando estalló la guerra civil. Su esposo se quedó en Liberia. Los miembros de la familia notaron que el joven Willie actuaba de manera extraña después de visitar un campamento de verano donde Driver trabajaba como lavaplatos. Durante una fiesta de pijamas en la casa de su tía, algunos meses después, Willie le confesó que Driver le había hecho lo que él denominó cosas desagradables. En 1989, Driver fue arrestado en Palo Alto por robo y fue devuelto al condado de Tuolumne para enfrentar cargos por abuso sexual del hijo de Nessler y otros 3 niños. Durante el juicio se reveló que años antes, Driver se había declarado culpable de múltiples cargos de sexo con niños en el área de San José, pero se le había otorgado libertad condicional después de que el juez del caso recibiera numerosas cartas de miembros de la iglesia de Driver que avalaban su carácter. El señor Driver había sido acusado de abusar sexualmente de los niños desde julio de 1986 hasta septiembre de 1988.
cuando trabajaba en un campamento de la iglesia. Tenía una condena previa por abuso sexual infantil, dijo el fiscal de distrito interino Michael Knowles. El hijo de la señora Nessler, de 11 años, estaba entre los niños de los que Driver fue acusado de abusar sexualmente. La hermana de la señora Nessler, Janet, dijo que el señor Driver había iniciado el tiroteo con una sonrisa burlona hacia la familia mientras lo conducían a la sala del tribunal. Ese gesto habría disparado el rencor en Ellie y la empujó a dispararle a Driver. Nessler tenía 40 años cuando ella y su hijo Willie fueron llamados a la corte en Jamestown, condado de Tuolumne, para testificar contra Daniel Driver, quien estaba acusado de abusar sexualmente de 5 niños en un campamento de verano de la iglesia a mediados de la década de 1980. Según contaron más tarde sus abogados, al argumentar que sus acciones se debieron a un colapso mental, Nessler vio a Driver sonreírle con sorna a su hijo en audiencia pública. Se dirigió a su coche, regresó con una pistola y le disparó a Driver en la cabeza mientras estaba sentado con grilletes. Murió 1 hora después. En el juicio y en las apelaciones, mientras sus abogados argumentaban que sus acciones equivalían a una locura, la problemática historia de Nessler se desarrolló ante las cámaras y los periodistas. El consumo de drogas, incluso el día del asesinato, los abusos sexuales que sufrió durante su infancia y los golpes que su padre propinó a su madre antes de morir de cáncer en 1988. Al final, Nessler se declaró inocente por demencia y fue condenada a 10 años de prisión por un cargo menor de homicidio voluntario. Su sonrisa no se extinguió después de escuchar su sentencia y posar frente a las cámaras de televisión. 3 años después, fue liberada por buena conducta. Desgraciadamente, la vida de Ellie y su hijo Willie no tuvo un final feliz. En 2001, la madre fue acusada de posesión y venta de metanfetaminas. Por tal delito, se le ordenó una pena de 6 años de prisión. Mientras su madre estaba presa, Willie Nessler fue condenado a 28 años en la cárcel tras haber matado a golpes a un hombre en una pelea. Willie dijo que el abuso sexual que sufrió cuando era niño fue lo que lo llevó a este camino de destrucción. Dijo: "Es una cicatriz que te acompaña de por vida y nada la va a arreglar". Pero Willie también dejó en claro que había seguido adelante. Leon Gary Plauché, lugar: Aeropuerto Baton Rouge. ¿De qué se le acusó? Asesinar a Jeff Dowsett. Leon Gary Plauché asesinó de un disparo y delante de las cámaras a Jeff Dowsett, quien había secuestrado y abusado sexualmente de su hijo. El video del impactante momento se volvió viral tras ser publicado en estas semanas, a pesar de que el hecho sucedió hace 40 años. El hecho tuvo lugar el 16 de marzo de 1984 en el aeropuerto de Baton Rouge, en el estado de Luisiana. Leon Gary Plauché era un hombre ordinario con una vida ordinaria. Había estado casado, fracasado en su matrimonio y dedicado el resto de su vida a su trabajo y su hijo Jody. Por otra parte, Jeff Dowsett no era un desconocido en la comunidad de Baton Rouge, ni mucho menos. Por el contrario, era una celebridad local con programas de televisión y todo. Veterano de guerra y experto en varias artes de lucha cuerpo a cuerpo, se había transformado en una suerte de mito viviente gracias a una interminable colección de trofeos obtenidos en las más diversas competencias. Pero sin duda, su mayor fama se la debía a su trabajo dirigiendo la Academia Dragón Negro, una prestigiosa escuela dedicada a la formación de talentos marciales ubicada en Baton Rouge. En 1983, los padres de Jody Plauché inscribieron a su hijo de 10 años a sus 3 hermanos en una clase de karate que estaba a cargo de Jeff Dowsett, un profesor de esta área que había servido a la Marina del país. En medio de su ejercicio por mantener una fachada como profesor ejemplar, Dowsett tomó al menor y lo llevó desde su ciudad natal hasta la costa oeste del país en febrero de 1984.
El instructor se afeitó su característica barba para pasar desapercibido, entre otras acciones que aplicó en ambos. La noche del secuestro, los dos estaban en un autobús que se dirigía a la costa oeste. En el camino, Dowsett se afeitó la barba y se tiñó el cabello rubio. Además, tiñó a Jody el pelo de negro en un intento de hacer pasar al pequeño como su propio hijo mientras se escapaba de la policía. Dowsett terminó secuestrando al menor y lo violó en un hotel de California. Sus padres lo buscaron incansablemente por todos lados. En un inicio, Gary Plautché creyó que se trataba de una travesura de parte del muchacho, pero a medida que pasaban las horas y escuchaban distintas teorías, imaginaba escenarios cada vez peores. A una semana de su desaparición, el joven logró comunicarse con su madre y la policía lo rescató tras los graves sucesos ocurridos. Transcurrieron apenas 2 semanas y el autor de los aberrantes delitos sexuales se presentó en el aeropuerto metropolitano de Baton Rouge para ser juzgado. Pero un desenlace fatal cambiaría el curso de los acontecimientos. Plautché condujo hasta el aeropuerto y entró en la sala de llegadas con una gorra de béisbol y un par de gafas de sol. Con el rostro oculto se acercó a un teléfono público y se mantuvo esperando mientras realizaba una llamada. Al mismo tiempo, un equipo de noticias grababa la llegada de Jeff Dowsett a la ciudad. Sin embargo, ninguno de los allí presentes se imaginaba de lo que ocurriría a continuación. Las cámaras de televisión captaron la intempestiva reacción de Leon Gary Plautché, el padre del joven abusado, que interceptó al violador y le pegó un tiro en la cabeza por detrás sin que el personal de seguridad pudiera evitar la tragedia. Gary Plautché salió de unas cabinas telefónicas, desenfundó un revólver de calibre 38 y disparó rápidamente a su cabeza. Unos minutos antes había pasado completamente desapercibido. Los agentes de la policía desarmaron al hombre que había disparado y luego de reconocerlo le preguntaron insistentemente: ¿Por qué, Gary? ¿Por qué? Una expresión que terminó convirtiéndose en el título de un libro escrito por la víctima del secuestro y el abuso sexual. Gary Plautché fue acusado de asesinato en segundo grado. La discusión pública se volcó de inmediato a si el padre merecía un castigo ejemplar o si se le debía perdonar su falta. Al hombre se le practicaron exámenes psicológicos que señalaron que Gary era víctima de un estado psicótico que no le permitió diferenciar entre el bien y el mal. A pesar de que Plautché disparó y mató a Dowsett, había recibido una sentencia en suspenso de 7 años con libertad condicional, de 5 años y 300 horas de servicio comunitario, y no recibió una sentencia de prisión. Solo pasó un fin de semana en la cárcel. En varias ocasiones se le preguntó si estaba arrepentido de haber asesinado a Jeffrey Dowsett, ante lo que él siempre dijo que no. En 2014, falleció debido a problemas cardíacos. Desmond Brown, lugar, Ohio, Estados Unidos. ¿De qué se le acusó? Asesinato. Desmond Brown, de 22 años, se enfrenta a cargos por apuñalar presuntamente hasta la muerte a Nytasia Latimore, de 29 años. Además de arrojar a su hijo de 3 años, Nilo, al río Ohio mientras aún estaba vivo. Los fiscales en el caso contra Brown alegan que Nytasia fue asesinada el 5 de diciembre de 2020. El cuerpo de la víctima fue hallado el 12 de ese mes en Purple People Bridge, en Cincinnati. Poco después, alguien divisó un carrito de bebé en la zona. El menor Nilo fue reportado desaparecido. A pesar de la intensa búsqueda de las autoridades, su cuerpo nunca fue encontrado. El cadáver de Nytasia permaneció en el apartamento de la mujer por 5 días antes que el acusado se deshiciera del mismo. Brown permanece detenido sin derecho a fianza en la misma prisión. La versión más reciente sobre el móvil del crimen apunta a que Nytasia estuvo embarazada de Brown, pero tuvo un aborto. Según la investigación del Departamento de Policía de Cincinnati, Brown se molestó por esto y pensó que la mujer había matado el bebé, por lo que tomó venganza contra esta y su hijo.
La jueza de causas comunes del condado de Hamilton, Megan Shanahan, dijo que Desmond Brown podía tener trastorno bipolar, pero que esto no afectaba su capacidad para ejercer un juicio nacional o apreciar la naturaleza, las consecuencias o la ilicitud de su conducta. Los abogados de Brown habían pedido a Shanahan que determinara que Brown, de 23 años, no es elegible para la pena de muerte porque padece una enfermedad mental grave. Una ley estatal promulgada en 2021 tenía como objetivo proteger a personas como él, argumentaron sus abogados en una audiencia el mes pasado. En las imágenes de la sala del tribunal obtenidas por una televisora, se puede ver a Hughes en la última fila de la sala del tribunal del condado de Hamilton antes de acercarse sigilosamente a la mesa de la defensa por detrás y golpear a Brown en la mandíbula con un gancho de derecha. Siguió agrediendo al acusado hasta que dos agentes se apresuraron a apartarlo. El padre de Nealon golpeó implacablemente al hombre acusado de matar a su hijo pequeño en el tribunal de Ohio, Estados Unidos. En otro video se puede ver que incluso después de que lo esposaron y lo rodearon 3 agentes, Hughes continuó persiguiendo al presunto asesino, lanzándose hacia él. Al final, se necesitaron 4 oficiales para volver a derribarlo. La jueza Megan Shanahan declaró a Hughes en desacato contra el tribunal y lo sentenció a 7 días encerrado en el Centro de Justicia del condado. Y bien, eso ha sido todo por hoy. ¿Cuál de todos estos casos te ha impactado más? Si te ha gustado el video y esta información, demuéstralo dejándonos tu apoyo dándole like al video, suscribiéndote al canal y activando la campanita de notificaciones. Así YouTube te avisará cuando tengamos un nuevo video. Esto ha sido todo por hoy. Nos vemos en un próximo video.